Hola. Buen día, bendiciones a todos. Extrañaba la Reina Valera 1960, así que hoy vamos con ella. Nuestra pequeña Biblia, es la Biblia de la unción. Encontramos el viernes allá en Las Piedras una más poderosa que esa. Aquella sí tiene unción, porque es un bloque así de hormigón y así de grande. Si no se derrumba por la palabra predicada, se derrumba con la Biblia tirada así. No, yo quiero hacer algo ahora al comienzo, más allá de arrancar a predicar. Los hermanos todos que están acá, los cubanos, yo quiero pedir que se ponga de pie, parados. Los cubanos que nos asisten hoy. Bien. Yo los voy a invitar, yo quiero orar por ustedes, queremos como iglesia orar por ustedes. Hay algunos ya establecidos, con la vida encaminada y otros llegando a este lugar, ¿no? Y como para cualquier extranjero llegar a un lugar no es nada fácil, adaptarse y mucho más cuando llegamos en determinadas circunstancias, dejando familia, algunos dejan hijos, otros dejan los padres, otros dejan, en fin, cómo son las circunstancias que nosotros conocemos muy bien de nuestros hermanos que vienen desde Cuba principalmente, Venezuela también, lo voy a llamar entonces. Los que ya están establecidos, gracias a Dios, que ya comieron algunos inviernos, metafórico y literal, y los que van a enfrentar el primer invierno este año, sepa que se puede, ¿tá? No desistan por causa del invierno, porque va a venir, hay cosas peores, pero sabemos que es duro estar acá y pensando quizás en el hijo que quedó allá, en el padre, la madre que quedó. Entonces nosotros queremos orar con ustedes y por ustedes. Quiero invitar que pasen todos. Yo sé que Leodani, Saíbles, bueno, ya son casi uruguayos, tiene ahí el hijo ya súper uruguayo, ¿no? Pero quiero invitar a que pasen todos. También Ángel tiene allá la familia en Venezuela, un poco enfermo, mamá, y con seguramente algunas dificultades que quizás, yo también tengo mi familia en Brasil, pero quizás no tengo algunas dificultades que ellos tienen, ¿tá? Entonces pasen acá, faltan, y eso que falta, no sé, por lo menos 4 cubanos acá faltan hoy, ¿no? Así que pasen acá, vamos a orar con ustedes y por ustedes. Yo sé que tiene esta capacidad a veces de apoyarse. Mira, salen de allá para encontrarse acá. ¿No? Salen de allá para encontrarse acá. No está acá Dari, ¿no? Orlay, que se fue a estar en Pan de Azúcar. Gracias a Dios se está encaminando el tema de trabajo, de vida. Esta semana un matrimonio, ella cubana, él es argentino, pero ella cubana también me contactó, que están viviendo acá cerca, para saber los días de reuniones, para poder venir y estar. Así que Dios permitió que ellos estuvieran tanto tiempo encerrados en la isla. Con toda dificultad, Dios permitió eso. Y ahora Dios está permitiendo también este movimiento hacia algunas naciones. Uruguay ha sido este lugar donde, por diversas razones, podemos mirar desde una perspectiva política, una perspectiva sociológica y también una perspectiva espiritual, de Dios controlando todas las cuestiones, ¿no? Entonces, entender esto que Dios está permitiendo en este momento. Nosotros como iglesia queremos ser de bendición para ustedes, ¿tá? De alguna manera ser de bendición para ustedes. Queremos que ustedes sean de bendición para la iglesia también. Y con esto no estoy hablando, ustedes tienen que estar acá. No les estamos comprando el pase para estar acá con nosotros. Solo estamos diciendo así, estando acá queremos ser de bendición para ustedes. Queremos que ustedes sean de bendición para la iglesia. Queremos que ustedes, los que dejaron familia allá todavía, puedan tener esta posibilidad y oportunidad de unificar eso, traer la familia, estar con la familia, los que tienen hijos que puedan
hijos en la dependencia, digamos, ¿tá? Entonces vamos a orar por ustedes. Yo como extranjero quiero orar por extranjeros en Uruguay. Que Dios esté bendiciendo en este país que nos ha acogido también de manera tan hermosa, nos ha dado este espacio para ser gente. Acá mis hijos son un poco de cada lugar, pero todos uruguayizados también, ¿no? Porque han crecido acá. Y Uruguay ha sido de bendición para todos nosotros, todos nosotros. Yo sé que nos quejamos de los precios, también del invierno, pero Uruguay ha sido de bendición para todos nosotros. Así que este es un lugar que Dios ha preparado para que estemos en este tiempo. Vamos a orar. La iglesia que se pueda poner parada, vamos a estar orando por ellos. Que Dios los esté fortaleciendo emocionalmente, financieramente, preparando este trabajo, en fin, gente correcta con quien se unir y todo eso. Vamos a orar por ellos. Dios, muchísimas gracias por estos nuestros hermanos. Algunos ya establecidos como Leodán, Saíblis y Jorge con menos tiempo, pero ya también encaminados, Señor, Jacinto, pero otros recién llegando y adaptándose a la dificultad de un nuevo país, de una nueva realidad, dejando hacia atrás familiares, oh Dios, y no porque fue un deseo, sino porque las circunstancias así lo hicieron. Queremos orar por ellos y con ellos en esta mañana. Rogando a Dios que tú los estés fortaleciendo espiritualmente, que tú los estés fortaleciendo emocionalmente, que tú los estés fortaleciendo, Señor, físicamente, para estar acá, enfrentar, oh Dios, todo lo que tiene por delante, oh Padre. Que tú prepares para ellos trabajo, prepara para ellos gente, oh Dios, con quien se pueda compartir sus cargas, compartir sus dificultades, oh Padre. Y que nosotros como iglesia acá en Atlántida, que ha siempre recibido extranjero, pero ahora quizás mucho más, seamos de bendición para ellos también, oh Dios, y que ellos sean de bendición para la iglesia. Te agradecemos, oh Dios, por este país que nos ha recibido bien, que nos ha servido de casa, de hogar, oh Dios, por la gente de este país también que nos ha sido de bendición, que nos ha acogido, Señor, que nos ha dado espacio para crecer y ser, oh Dios. Muchas gracias, sabemos que este es un mover tuyo, sabemos que esto proviene de ti. Bendiga, Señor, los que no están acá, Dariel, Dari, Señor, Orlai, que está allá en Pan de Azúcar, oh Dios, y otros, oh Padre, que ahora no me acuerdo, pero que tú estés bendiciendo. Aquellos otros que están en varias iglesias de Uruguay, como vimos, oh Dios, el viernes, ahí que están en La Paz, que están en Las Piedras, que están en la Primera, oh Dios, que tú estés bendiciendo, abriendo puertas, oh Dios, para ellos, y fortaleciendo, oh Dios, para que crezca en este lugar y que para produzcan frutos en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos y bendecimos por tu gracia y misericordia. Amén. Amén. Bendiciones para ustedes, queridos. Pueden tomar asiento allá. Bendiciones. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Hoy necesitamos aún más atención porque no tenemos el texto proyectado. Así que un poco más de nuestra atención. Pero quizás esto nos va a ayudar también porque vamos acompañando el texto ahí y esto nos ayuda a mantenernos despiertos, con la mente prendida, encendida en el texto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar del capítulo 6, versículo 10, que es donde dejamos el domingo pasado, hasta el capítulo 7, versículo 14. Pero ahora de introducción vamos a leer el versículo 14 del capítulo 7, ¿tá? Y después volveremos al versículo 10 del capítulo 6, ¿ok? 14. Pongan atención en cómo somos ya exhortados a una comprensión muy importante de la vida en este versículo. Versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Pongan atención. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro,
a fin de que el hombre nada halle después de él. Señor, te alabamos y glorificamos por tu palabra y en esta mañana, Señor, queremos ser edificados por ella para que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos aprendido, principalmente a partir del capítulo 3, versículos 1 al 15, que Dios establece los tiempos. Vimos allí que Dios tiene un tiempo determinado para todo propósito debajo del sol. Y Él habla de algunos propósitos: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de alejarse. Y la conclusión es que Dios soberanamente establece los tiempos. Ahora, el predicador vuelve a la cuestión del acto soberano de Dios de establecer tiempos. Y él dice en el versículo 14 que Dios establece tanto los tiempos buenos como los tiempos de adversidad. Y nos dice para que en los tiempos buenos disfrutemos de lo bueno, pero que consideremos con mucha seriedad y quizás serenidad que los tiempos malos de adversidad también son tiempos establecidos por Dios. Y nuestra pregunta en esta mañana es: ¿qué hacer entonces en estos tiempos de adversidades? ¿Podemos sacar algo bueno de las adversidades? ¿O hay algo bueno que el predicador nos deja en ese texto para que vivamos en los días de adversidades? Podríamos hablar de algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, un gran personaje que nos deja grandes ejemplos en los días de la adversidad es José. José vivió muchos años de adversidad. Fue vendido como esclavo, fue dado como muerto, fue blanco de calumnia en el Egipto, estuvo en la cárcel, fue sacado de la cárcel, abandonado por la familia, olvidado por el padre, porque el padre siempre pensó que estaba muerto. Pero cómo José vivió en estos tiempos de adversidad es muy importante para nosotros y para lo que tenemos en este texto. Porque en la adversidad, en primer lugar, José siempre entendió que Dios estaba por encima de las adversidades. De manera que, cuando va caminando hacia el final de su vida, él declara a sus hermanos, con conciencia culposa, de que ellos lo habían vendido a Egipto por un propósito de Dios. Porque Dios quería preservar a la familia de José, y esta preservación vendría por medio de la fidelidad de Dios en la vida de José en Egipto. Pero también está Job. Podríamos hablar de Job, pero es una realidad tan lejana a nosotros porque perdió todos sus bienes, todos sus hijos en un solo día. Dios le quitó todo. Y nosotros cuando leemos Job ya sabemos el final y nos da cierta tranquilidad saber que Dios va a restituir todo y que Dios le va a doblegar todo lo que él tenía. Pero lo que pasa es que Job fue viviendo este proceso sin saber cómo sería el final. Pero en todo eso él buscó mantenerse fiel a Dios. Entonces, tenemos ejemplos bíblicos para que en los días de adversidades seamos capaces de sacar de estos días algunas cosas buenas. Y vamos a ver algunas cosas que el Eclesiastés, que el Salomón nos recomienda acá. Para eso vamos a volver al versículo 10 del capítulo 6. Versículo 10 del capítulo 6. Nos dice así el versículo: respecto de lo que es,
ya há mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Primera parte del versículo. Respecto de lo que es, ya há mucho que tiene nombre. Lo que él está hablando es la misma dinámica de lo que habló en el capítulo 3, versículos 1 al 15. Es decir, todo está de alguna manera predeterminado por Dios. De manera que lo que existe ya recibió nombre. Y él está hablando en el acto de Dios nombrar las cosas creadas por él. Obvio que después Adán va a dar nombre a los animales y a la propia esposa, pero Dios antes nombró el sol como sol, la luna como luna, las estrellas, y el profeta Isaías, por el capítulo 40, dice que Dios llama a su ejército celestial, estrellas y todo lo que hay en el cosmos, él llama por el nombre. Y por el poder de Dios, ningún personaje de este ejército celestial viene a faltar, porque Él es poderoso para eso. Y lo que Eclesiastés está hablando ahora entonces, es que todo lo que es, ya tiene nombre, es decir, no puedo cambiar algo que ya es, porque Dios lo hizo de esta manera, y si Dios lo hizo de esta manera, yo no puedo cambiar. Y ya vimos anteriormente también la misma dinámica, cuando el predicador dice que lo que está torcido, continuará, seguirá. ¿Por qué? Porque nosotros bajo el sol no podemos cambiar los designios de Dios. No podemos cambiar las obras que Dios está realizando. Y la segunda parte del versículo es muy interesante, del versículo 10, porque él dice, y se sabe que es hombre. La versión es muy literal y nos deja cierta dificultad para entender, pero y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Entonces él dice así, lo que es ya tiene nombre, está fijado. Dios ya fijó. Y si ya está fijado, ustedes saben que son hombres. Hombres acá es la palabra para humanidad, hombre y mujer. Y ustedes saben que son humanos. Y como humanos, ustedes no pueden contender con aquel que es más poderoso que ustedes. No pueden contender para cambiar el orden del cosmos creado por Dios. No pueden contender el orden de nacer, vivir y morir. No pueden contender con Dios sobre el orden de la vida humana, de la existencia humana, de que habrá un final para todas las cosas. Esto no era el pensamiento de Eclesiastés, sino que ya es nuestro. Que habrá un final para todas las cosas. Que hubo un comienzo para todas las cosas, exceptuando a Dios, que no tiene principio. No podemos contender. Y sobre eso tenemos un texto en Isaías, y quiero que ustedes vayan ahí. Isaías 45, 9. del profeta Isaías nos dice lo siguiente: ay del que pletea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes mano? ¿Es posible que el barro se levante contra aquel que lo está trabajando y dice, ¿qué estás haciendo? Enloqueciste. Ay de aquel que pletea con su hacedor. Ahora mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y ahí hace otra pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios, para que cuestione a Dios en sus obras,
en sus caminos, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha determinado, en lo que Él ha tenido como propósito para el cosmos y para el ser humano en este cosmos. Es posible, teniendo la imagen de un alfarero trabajando el barro. Él dice, es posible el vaso de barro decir al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Posible levantar y cuestionar el alfarero, ¿por qué tengo esta forma redonda o ovalada o cuadrada o rectangular? Es posible que el vaso se rebele contra el alfarero y pregunte, ¿por qué me hiciste así? De la misma manera, Pablo está hablando, es posible, oh hombre, que tú te levantes para cuestionar a tu Hacedor, para cuestionar a aquel que determinó los caminos, que determinó con propósito soberano las cosas que están para acontecer. Esto es lo que nos está hablando Eclesiastés. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que es ser humano y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. La conclusión básica del Eclesiastés acá es, Dios es más poderoso que nosotros, de manera que no podemos contender con Dios sobre sus obras. Aún sin entenderla, aún sin saber exactamente el fin al cual Dios está conduciendo, aún aquellas obras que nos duele, aquellas obras que nos angustia el corazón, no tenemos la capacidad de levantarnos pecho arriba y cuestionar a Dios por qué no cambias esto. ¿Por qué? Porque somos humanos, dice el texto, y Dios es más poderoso que nosotros. Pero el más poderoso no quiere decir solo la capacidad de imponer lo que Él determinó, sino de saber lo que es mejor y lo que es peor para nosotros. Esta es la idea. De ahí vamos al versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Ciertamente el levantarse para cuestionar y para contender y para altercar es vanidad. Es correr tras el viento. Es un vacío tan enorme porque es el ser humano, hechura de Dios, cuestionando a Dios, el alfarero, aquel que lo hizo, aquel que lo formó y aquel que lo conduce por la vida. Y cuando este ser humano se levanta para, con palabrerías, cuestionar a Dios, es vacío, es correr tras el viento. ¿Por qué? Porque no va a cambiar a Dios y sus planes y sus propósitos, porque Dios es más poderoso que nosotros y Dios es soberano en lo que Él hace. Por eso hay vanidad en las muchas palabras. Versículo 12, Él dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales Él pasa como sombra? ¿Quién sabe? ¿Quién de acá sabe lo que pasará 10 minutos? Ahora son 11:25, ¿qué es lo que pasará 11:35? ¿O quién sabe qué es lo que pasará 11:30? 11:29, 28, 27, 26. ¿Quién sabe esta pregunta de Eclesiastés? Estos hombres, hechuras de Dios, que a veces quieren levantarse y altercar con Dios. Él dice, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar enseguidita? ¿Quién sabe qué es lo que el futuro les reserva? La conclusión natural que Él no deja acá, porque Él deja para el espacio para la reflexión, es nadie. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar en la vida, en estos días que Dios nos regala vivir acá en este mundo. Todos los días de la vida, de su vanidad, de esta búsqueda por lo que es vacío muchas veces, lo cual Él pasa como sombra. ¿Está o está? La segunda parte del versículo 12, acompaña ahí conmigo. Porque hay otra pregunta. ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Cuál de nosotros podemos sentar con el otro hermano acá y decir, como hicimos acá, llamamos a los hermanos y ahora nos sentamos con ellos al final y le da un programa, una agenda para nuestros hermanos que vinieron? Mira, hermano, esta es la agenda de lo que va a pasar con ustedes en Uruguay. Y que esto se cumpla.
Nadie. No podemos sentar con nuestra familia y decir, esta acá es la agenda, esto es lo que va a pasar exactamente con ustedes ahora, en el año que viene, en el otro año, porque no podemos, no tenemos esta capacidad. Debajo del sol, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Nadie. Así de sencillo, nadie. Por eso conectamos nuevamente al versículo 10, donde él dice, lo que es hace tiempo, porque fue determinado por Dios. ¿Tá? Y como hombre que somos, seres humanos que somos, no tenemos la capacidad de altercar con Dios y cambiar los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios son eternos y son buenos, aunque nos duela. Bien, pero ¿cómo vivir estos propósitos que son buenos pero nos duelen? Nos angustia. Él va a partir del versículo 7, del capítulo 7, versículo 1, nos va a dar algunas luces, algunos consejos de cómo vivir los tiempos de adversidades. No nos olvidemos de una cosa, lo que él dijo en el versículo 14. En los tiempos buenos, vive el bien. Pero en los días de adversidad, considere, Dios hizo tanto uno, es decir, los tiempos buenos, como los tiempos de adversidad. Y estamos en un mundo caído, entonces podríamos decir, en un tiempo de adversidad van a vivir la gente del mundo de manera mala, pero nosotros como hijos de Dios vamos a vivir de manera muy buena. Esto es imposible. No es así. No es de esta manera. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Versículo 1 del capítulo 7. Mantenga la Biblia encendida o abierta. Y el versículo 1 nos dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mira qué lindo consejo para vivir bien en los días de adversidad. El buen nombre. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. ¿Quién tiene otra traducción ahí para ungüento? Buen perfume. ¿Otra? ¿Hay alguna otra? No. Mejor es la buena fama que el buen perfume, el buen ungüento. Porque el buen nombre. Algunos que son de otra generación acá, que aún se preservaba mucho la cuestión del buen nombre, ¿no? Aquellos tiempos donde los hombres eran hombres y daba una palabra y sobre la palabra mantenía su compromiso. Nosotros en Brasil teníamos una cosa llamada promisória. Promisória era un papel que se asemejaba, era un recibo, pero se llamaba promisória, que era de promesa. Entonces yo me compraba algo y firmaba una promisória. Yo y la persona no más. No había escribano, no había abogado, no había nada por el medio. Y toda la garantía que la persona tenía de cobrar lo que yo había hecho era la promisória. Muchos quedaban en la promesa, como siempre, ser humano es ser humano desde siempre. Pero mucha gente, solamente con la promisória, con la palabra que había dado, la cumplía. Él preservaba el buen nombre. El buen nombre no es el apodo a partir del cual la gente dice, ¿sabes quién soy? Yo soy el Pereira. No, no tiene nada que ver con esto. Esto es arrogancia, soberbia. Está hablando de preservar el compromiso, de preservar la integridad. Esto es mejor que el buen perfume. La idea es que el buen perfume, por mejor que sea, pasa. Por mejor que sea, él va a generar alergia en unos por un momento, va a generar un buen olor para otros en este momento, pero luego pasa. Ahora, la integridad de la persona, esto va a quedar. Esto va a quedar. Entonces, en los tiempos de adversidad, ¿qué es lo que preservamos? La integridad. Buscar preservar la integridad en cualquier tiempo, en los buenos, pero en los tiempos de las adversidades, donde somos muy propensos a negociar principios, a negociar el propio carácter. El Eclesiastés dice, hay algo que se puede hacer en los tiempos de la adversidad, considerando que los tiempos de la adversidad también fueron determinados por Dios. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede preservar la integridad.
Mantenerse íntegro. Nuevamente, José, íntegro. Se mantuvo íntegro en todo el tiempo de la adversidad, hasta que Dios lo exaltó públicamente. Mantenerse íntegro. Él sigue con este versículo 1 y dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, pero nosotros lo que celebramos, y es natural, en nuestra naturaleza, es el nacimiento. Nadie llega aplaudiendo en el día de la muerte. Hay culturas que sí celebran muchísimo con danzas, con todo, pero no estoy hablando de eso. La danza no es una alegría, sino que es una manera de celebrar aquel evento, o de vivir aquel evento. Ahora, celebramos el nacimiento. Celebramos esta vida que viene al mundo. Pero acá él hace una inversión de esta cuestión. ¿Por qué? Porque él está tratando de lo que es relativamente bueno. Él no está hablando de algo perfecto para los tiempos de la diversidad, porque no hay nada perfecto que se viva bajo el sol. Él simplemente está hablando de algo relativamente bueno para el ser humano vivir en los tiempos de adversidad, considerando que la diversidad también es producida o permitida por Dios. Y él dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y ya vimos esto anteriormente. ¿Por qué él está tratando? Porque anteriormente él dijo que había visto lágrimas de los oprimidos sin que nadie los consolara. Y él había visto sufrimiento en este mundo por la explotación de los que tienen más poder. Y luego él llegó a la conclusión de que los que no habían nacido eran más bienaventurados de que aquellos que habían nacido para ver la opresión y el sufrimiento. Y acá es la misma dinámica. Mejor es el día de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte cesa todo sufrimiento del que muere. Sufren los que siguen vivos, porque va a ser el duelo. Pero la muerte cesa todo sufrimiento. Él está hablando, bajo el sol, en la muerte, cesa toda diversidad. Cesa todo problema. El que sentía el dolor por la enfermedad ya no siente más. El que se angustiaba por las aflicciones del mundo ya no se angustia más, porque la muerte cesa todo eso. Entonces, en este sentido es que él está hablando que mejor es el día de la muerte. Y ahora el que nació, que nos alegramos, esas criaturas hermosas que nacen todas feas, pero para los papás son hermosos, los más lindos del mundo, los que nacieron, ¿no? Pero nacen casi siempre son feos, todos, hombrecitos, mujercitas, son feos cuando nacen. Y después va quedando hermoso. Para los papás, desde el primer día es la cosa más hermosa del mundo. Y ahí celebramos, porque es hermoso, la paternidad, la maternidad, es algo extremadamente hermoso, bendecido por Dios. Pero sabemos que esta criatura va a ver muchas aflicciones. Va a sufrir muchísimo, muchísimo. Nosotros todos sabemos que nuestros hijos sufren y van a seguir sufriendo. Las monedas ya están girando hace tiempo, ¿se acuerdan de las monedas girando, no? Ya está en el aire girando mi moneda. Estas monedas que ya están girando más hace tiempo, nos volvemos un poquito así y preguntamos, ¿qué será de nuestros hijos en este mundo tan caótico? ¿Qué será de nuestros nietos en un mundo que camina a pasos agigantados para el caos y la aflicción? Muchos que tienen, por lo menos después de los 40, empiezan a preguntar eso. Entonces, estos van a ver todavía aflicción y van a sufrir aflicción. En este sentido, él dice, mejor es el día de la muerte, porque cesa todo. Y él está considerando la muerte. El versículo 2, vean ahí el versículo 2, él sigue con el mismo tema, el tema que poco consideramos en nuestros hogares, en la iglesia y en la sociedad, que es el tema de la muerte. Él dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y él va a dar la explicación del por qué. Porque aquello, es decir, la casa del luto, donde se contempla el muerto, porque aquello es el fin de todos los seres humanos. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, en la casa donde hay luto, la persona reflexiona. El más soberbo y orgulloso de todos, cuando se ve frente a un féretro, cuando está en una casa de luto, reflexiona, hermanos. Él dice, voy a estar en un lugar así también. El multimillonario sabe que un día va a estar allí y él en la casa del luto reflexiona sobre eso. Reflexiona sobre el fin de sus días.
Entonces, en este sentido, es mejor estar en la casa del luto porque reflexionamos, porque nos ponemos a pensar que nuestra vida tiene un fin y que este fin se acerca cada vez más. Y reflexionando sobre eso, podemos buscar la mejor manera de vivir acá en la tierra. Salmo 90, versículo 12, el salmista dice: Señor, enséñame ¿a qué? A contar mis días. Porque ¿qué es lo que Él quiere? Alcanzar un corazón sabio. Enséñame a contar mis días para que yo alcance un corazón sabio. Es decir, juntando con o Eclesiastés, quando uno va à casa de luto, ele reflexiona e diz: Senhor, quero viver de maneira diferente. Porque eu estaria aí e pode ser muito luego ou pode demorar mais. Em contrapartida, na casa del banquete, uno não vai para estar pensando na colita de quadril que está na parede e dizer: se está terminando mis dias. Não, porque são duas coisas naturais. Há alegria aí no coração, se está celebrando outra coisa, se está pensando outras coisas. E é natural que o fim da vida não esteja presente na mente de aqueles que estão alrededor para comer, para celebrar, porque são duas finalidades. Agora, pensando na brevidade da vida acá bajo el sol e em como sacar jugo da vida em los tempos de adversidade, Salomão disse: é melhor ir a uma casa de luto. Uno encuentra resistência para predicar em uma plaza onde há uma quantidade de jovens celebrando, fumando porro e fazendo qualquer coisa. Mas é muito difícil encontrar resistência em uma cerimônia quando se está de velório, uma cerimônia de velório. Muito difícil. Eu já vi, e nos 13 anos que estou aqui e participado de alguns, eu já vi gente que não se acerca, pero que não se opõe. Não se opõe. Agora, entrar em uma universidade com algo para pôr na parede, anunciando algo sobre Cristo e te correm. Pero os mesmos universitários que são capazes de echar de aquele lugar, em la casa de luto, pode que não te escute, pero não se opõe. Porque allí vê sua fragilidade. Porque allí vê que o orgulho e a soberbia termina em estas tablas. Unas mejor, outras piores, pero termina allí. Versículo 3. Mejor es el pesar, que la risa. Él sigue con el mismo tema por ahora. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Nuevamente está hablando que el proceso que nos hace reflexionar por el dolor, por la pérdida, por todo eso, en esta tierra, en las adversidades, nos hace más bien en el sentido de alcanzar algo bueno que la propia risa. Porque la risa también es algo que camufla la tristeza. La gente confunde el brasileiro con alegría. Son tan alegres ustedes, no, hermanos, es risa. Son dos cosas muy distintas. Y muchas veces es una manera de camuflar el dolor y la angustia. Puramente. Él está hablando que la tristeza del rostro puede cooperar más, porque esto es fruto de alguna diversidad. Y si hay tristeza, uno está pronto a reflexionar, a pensar sobre el proceso y hacer cambios necesarios en la vida. No está llevando de manera superficial la vida con una risa armada como estas que armamos para sacar fotos y subir al Facebook. No está llevando la vida con una risa armada cuando está siendo completamente trastornado por adentro. Sino que el dolor está siendo se refleja en su rostro y esto lo puede hacer reflexionar. Es mejor, él dice, en los tiempos de adversidad. Versículo 4 dice: el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Los sabios en este mundo, aquellos que quieren vivir de la mejor manera bajo el sol, el corazón está en este proceso que pone fin a la vida. Y no en esta manera de vivir que no considera la brevedad de la vida. Como si fuera vivir eternamente en la tierra.
Entonces el corazón de los sabios está allí. Y en este versículo 4 él cierra entonces el proceso de reflexión sobre la importancia de la muerte. La muerte es algo determinado por Dios también luego después del pecado. Es una consecuencia directamente del pecado, pero es algo determinado por el propio Dios. Como una condición, si ellos comieran, desobedecieran, iban a morir. Entonces la muerte es algo con que el ser humano lidia desde siempre después del pecado. Pero es algo muy ignorado por nosotros. Porque la muerte duele, no al que muere. A veces también, pero principalmente a los que quedan. Entonces evitamos hablar, evitamos charlar, pero puede haber algo bueno en estas adversidades. Y el algo bueno es reflexionar sobre la brevedad de la vida. Es reflexionar sobre el fin de la vida terrenal. Y preguntarnos cómo estamos viviendo. Y preguntarnos cómo puedo cambiar determinadas cuestiones. Entonces él cierra estos versículos y entra en el versículo 5 del capítulo 7. ¿Qué más es mejor en los tiempos de adversidad? Él dice que mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Otra cosa que no nos gusta, la reprensión. Preferimos hacer coro con la canción de los necios. Porque nuevamente camufla, disfraza el problema, el error, el pecado, y seguimos la vida como si nada estuviera pasando. Pero él dice, no, la reprensión de los sabios es mejor porque te puede hacer reflexionar y cambiar, arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Este es un lenguaje nuestro, no del Eclesiastés. ¿Tá? Entonces, es mejor en los tiempos de adversidad estar atento a lo que te dicen las personas maduras, a lo que te dicen las personas sabias, sabias en el sentido de tener conocimiento de la propia vida, de saber de su finitud. Es mucho mejor que aquello que nos trae una alegría momentánea, la canción de los necios. Entonces, estemos atentos a la reprensión, porque la reprensión nos puede hacer cambiar, nos puede hacer transformar nuestras vidas. Versículo 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la hoja. Y también esto es vanidad. Era mucho más común en aquel momento el iniciar fuego, lo que usamos hoy, las piñas, no sé qué ahí, era mucho más común los espinos, que prendía fuego rápidamente. Por estar seco, hacía sus ruidos de algo quemando, algo seco quemando, pero rápidamente se apagaba. Rápidamente dejaba de quemar. Entonces él dice que la risa de los necios tiene este mismo efecto. Parece algo interesante porque es como que anestesia mi dolor por un momento, pero rápidamente pasa. Ahora la exhortación, la reprensión del sabio no tiene el poder de cambiar nuestras vidas para siempre, acá en la tierra. ¿Cuán bueno es la reprensión del sabio? De la persona que te quiere bien, que quiere ver cambios en tu vida. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Ahí podemos decir, agua fiesta. Venía todo bien con el sabio hasta ahora. Pero no hay nada perfecto debajo del sol, hermanos. No hay nada que uno pueda celebrar como perfecto acá, en esta tierra, debajo del sol. Y más, el sabio que él dijo que los consejos son buenos, mejores que las canciones de los necios, puede tener la mente entenebrecida también. Nadie está completamente libre acá, debajo de la tierra, del sol, en la tierra, de tener la mente entenebrecida. Entonces en el versículo 7 él dice, ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Él dice, el corazón del sabio también es corrompible. El sabio también puede caer en el soborno. El sabio también a veces se deja llevar y permite que su corazón se corrompa. No hay perfección bajo el sol. Hasta el sabio que nos puede dar sabios consejos, exhortar con sabiduría, también está sujeto a tener el corazón entenebrecido. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, bajo presión. Hasta la persona que siempre consideramos su integridad
puede no ser íntegro. Porque es un desafío mantenerse íntegro, sabio, bajo opresión. Bajo opresión, el que siempre fue completamente íntegro en la empresa puede aceitar coima, puede caer en el soborno, puede desviar el carácter. Porque perfecto hubo uno en la tierra que fue Cristo. Después todos los seres humanos, de los mejores que puede haber, hablando terrenalmente, están sujetos a desviar el carácter. Versículo 8 nos dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es como termina, está hablando él. Es muy bueno como comienzan las cosas. Esto es importante. Hablamos acá en el otro día. Y hay cosas que tienen que comenzar bien. Pero es mucho mejor como termina. Por ejemplo, el que comienza de manera muy íntegra es mejor que termine de manera íntegra. Porque de otra manera, es mejor comenzar con desviación de carácter y terminar de manera íntegra, porque en el proceso fue sanado, se convirtió a la integridad en el proceso, que empezar con una integridad y no sostenerla en el camino. Es eso lo que él está hablando. Eso es lo que está hablando. Mejor es el fin del negocio, mejor es cuando termina, que cuando comienza. Porque muchas cosas comienzan torcidas, pero se va enderezando. Muchos matrimonios empezaron torcidos. O quizás todos los matrimonios casi empezaron torcidos. Siguen torcidos, sí, pero se va enderezando en el camino. Y es mucho mejor a veces cuando termina eso. Es decir, al final que dice cómo Dios nos fue ajustando en el camino, cómo fuimos siendo instruidos en el camino y cómo Dios nos fue perfeccionando en el camino. Mejor es el final. Mejor es el final, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Bienaventurados los que sufren, porque verán a Dios. El sufrimiento tiene este poder, esta capacidad de ir transformándonos. Y él dice que en tiempos de adversidad es mejor el sufrido de espíritu, que aprende lecciones del sufrimiento, que el altivo de espíritu que se cierra y se alterca contra todo y contra el propio Dios. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Tiempos de adversidad hay que considerar 1, 2, 3 veces. Porque somos desde el pecado propensos al enojo, a airarnos. Ele dice, no te apresures a eso, porque esto no es algo bueno para los tiempos de adversidad, para ningún tiempo, pero casi siempre el enojo viene en los tiempos de adversidad. Si en los tiempos buenos uno está enojado, ahí está complicada la cosa. Entonces no te apresures en los tiempos de adversidad, que son tiempos también engendrados por el propio Dios. No te apresures a enojarte. Porque el enojo reposa ¿dónde? En los senos de los necios. Hasta el mejor, cuando está en el enojo, se convierte en necio, en un no sabio. Porque el enojo no puede producir nada bueno. Versículo 10. No digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Tenemos hasta el día de la nostalgia. Celebrar los tiempos pasados como mejores que los tiempos de ahora. Casi siempre nos acordamos, en los tiempos de angustias del presente, nos acordamos del pasado. Y hasta aquel pasado que fue feo, que parece ahora que es mejor que el tiempo presente que estamos viviendo. Entonces no digas, ele está hablando en los tiempos de adversidad, qué buenos tiempos eran aquellos. A causa de los tiempos pasados fueron mejores que esto. Y él dice el por qué. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca habrá una sabiduría en vivir en un tiempo pasado que ya no es más. Ya no es más. El Uruguay como la Suiza de Latinoamérica. No sé si fue en algún momento, pero no es más. O el Brasil como el país de la alegría. No sé si fue en algún momento, pero no es. Entonces, no hay sabiduría en eso, está hablando de vivir de algo pasado que ya no es más. El buen pastor que estuvo anteriormente.
pero que cuando estaba no era bueno tampoco. Pero con el que está ahora era mucho mejor. Pero cuando aquel estaba, el que estaba antes era mejor todavía. El buen gerente que está ahora es bueno, pero el que estaba antes, qué bueno era. Aquel sí era bueno. No hay sabiduría en eso, porque dejamos de vivir en el presente y sacar jugo a la vida en el presente, aprendiendo qué es relativamente bueno en los tiempos de adversidad, en los tiempos presentes. Entonces nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, no habrá sabiduría en esto. Buena, versículo 11, es la ciencia con herencia, o el conocimiento con herencia, y provechosa para los que ven el sol. En Números 26 se habla de la herencia. Se está pensando acá en la división de la tierra, cuando el pueblo entra en lo que Dios había prometido. Solamente los levitas no recibieron su porción. Y la porción era dada a la familia, de manera que el padre moría y quedaba para el hijo, y el hijo después moría y quedaba para el otro hijo. Y esto, aunque por una circunstancia muy adversa se llegara a vender, en el año del jubileo tenía que ser devuelto. De manera que la tierra, lo que proporcionaba la felicidad, la cosecha y la manera de vivir para ellos, era algo perpetuo, era una herencia que se tenía para la familia. Y es por eso que él dice, buena es el conocimiento con herencia, bueno es saber que esto quedará con nosotros. Y es provechosa para los que ven el sol, una garantía, era lo que se daba ya para los que tenían la tierra. El problema de los levitas fue solucionado de otra manera, pero era lo que se daba, una garantía para su cosecha, o para sembrar, o para plantar. Entonces, buena es el conocimiento con herencia. Y el versículo 12, porque escudo es la ciencia, y no está hablando de ciencia a nivel de lo que tenemos como ciencia. Salomón no tenía nada de eso en la cabeza, estamos hablando de siglos antes de Cristo, puede ser el cuarto siglo o el siglo IX antes de Cristo. ¿Tá? Porque escudo es la ciencia, es el conocimiento, y escudo es el dinero, o mejor es la sabiduría, o mejor es el conocimiento, y el dinero. Porque el dinero es algo con el cual nosotros sanamos nuestras necesidades. Hablamos domingo pasado, Dios nunca condenó el dinero en sí, sino que el amor del dinero. Entonces es algo con el cual necesitamos. Bueno fuera poder llegar a la carnicería y decir, dame carne. Soy un buen creyente. Quiero hacer un guiso hoy en mi casa. Ah, qué bárbaro, llévatelo nomás. No, saca la plata o la tarjeta, la plata de plástico. Pero hay que pagar. Bueno fuera llegar en la farmacia y decir, mira, sufro de colesterol. Yo no tengo este problema. Sufro de colesterol, necesito la pastillita rusa esa, rosuvastatina, esa cosa que parece inventada por los rusos por el nombre. Necesito porque si no me sube demasiado. Ah, bien, bárbaro, y soy un muy buen creyente, predico, domingo tras domingo. No, llevar cuantas quieras. No, sacar la plata y pagar. O morir con tu colesterol, o con tu diabetes, o con todo. Es una necesidad, y él está hablando que el dinero es bueno. No hay nada malo en eso. Pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es decir, es bueno tener dinero para las necesidades, el viajecito, estas cosas. Pero la sabiduría excede al dinero, porque la sabiduría nos enseña cómo vivir bien en los tiempos de la adversidad. Cómo no maldecir a Dios. Hay algo en la Biblia que dice, Señor, no me des mucho para que no me olvides de ti, y no me des poco para que no blasfeme tu nombre. Sabiduría. La persona que sabe, tengo bastante ahora, he hecho bastante plata, se olvida de Dios. Él conocía su corazón. Entonces él dice, Señor, no me des mucho para que no me olvides de ti. Pero al mismo tiempo él conoce su corazón y dice, Señor, pero no me des poco para que no blasfemes tu nombre. Sabiduría. Él dice que la sabiduría excede hasta mismo el dinero, lo que necesitamos para sanar nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque con ella podemos vivir de la mejor manera posible en los tiempos de adversidad.
Versículo 13, mira, ahí vamos para la conclusión de él. Mira la obra de Dios, contempla, observe la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Hermanos, los tiempos de adversidad estuvieron, están y estarán. Ninguno acá será capaz de enderezar eso. No hay uno acá con el poder de decir, a partir de ahora ya no habrá adversidad. La adversidad seguirá existiendo. Seguirá estando. Seguiremos sufriendo la adversidad. Porque no podemos enderezar lo que Dios torció. Y Él está hablando de Dios, sabemos que la adversidad es fruto del pecado directamente, pero Él considera que Dios, y nosotros también, que Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. Y nada puede pasar en el mundo si Dios no lo permite. Entonces Él dice, Dios torció. Entonces la adversidad, no hay ser humano en la faz de la tierra que sea capaz de levantarse y decir, ya no habrá más. Él puede concentrar todo el poder terrenal que sea posible, pero Él no es capaz de decir, no habrá adversidad. Porque ya está. Entonces Él está diciendo, mira la obra del Señor. Son seres humanos y como seres humanos no pueden altercar con aquel que es más poderoso que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 14. Foi lo que empezamos. Ya que no podemos enderezar lo que está torcido, ya que no podemos altercar con Dios para que la vida tenga menos adversidad, Señor, por favor, a menos a mí y a mi comunidad, dame en tiempos de no adversidad, no podemos porque está determinado por Dios. Entonces Él dice, en el día del bien goza, aprovechar, porque no es solo adversidad, hay buenos días y días buenos. Y en estos días de abundância em todo, goza de isso, aproveita isso, como já vimos anteriormente, comer, beber e temer, goza de isso com responsabilidade. Agora, quando venham os dias malos, não te metam um arma na cabeça pensando que todo terminou, porque também estes tempos foram determinados por Deus. E aí aprenda a buscar en estos tempos aquelas coisas relativamente buenas, porque não há coisas exatamente buenas aí, pero las coisas relativamente buenas. Sepa, por exemplo, que a vida é finita e termina. Va a terminar. Tu vida termina, la mía, de mis hijos, la vida termina. Sepa eso, eso es algo bueno para saber en los días de la adversidad. ¿Por qué? Porque sabiendo que la vida termina, yo sé cómo puedo caminar de manera más sabia en esta tierra. Eu sei que os projetos para a eternidade são de Deus e não meus. Eu sei que posso desfrutar mais o cotidiano. E segundo, sepa que sos um ser humano e como ser humano não podes cambiar o que Deus ha determinado desde sempre. E se não pode cambiar, o que puedes fazer é ver como puedo vivir minha vida debaixo do sol em estas adversidades. Saber que os tempos buenos são frutos de Deus, pero que também os tempos de adversidade são frutos da obra de Deus, já nos dá a tranquilidade de saber que não los podemos cambiar. Dice, pero yo estoy en esta situación, entonces ya desisto, ya que no puedo. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que va a salir de esta situación y va a venir otra diversidad. Qué lindo para salir de acá hoy, en esta mañana, con el corazón lleno de contentamiento, ¿no? Vas a salir de una diversidad y va a venir otra. Es así. Y ahí va a tener en medio de todo eso, buenos días. Señor, gloria a Dios por eso. Y Él dice que en estos tiempos en el que Dios hizo tanto el día del bien y debemos gozar en él, y en el día de la adversidad debemos entender que también es de Dios, porque Él dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada ache después de él, a fin de que el ser humano no proyecte nada para después de su propia vida. Nada ache después de él. Nada proyecte para después de su existencia, porque es acá. No, yo voy a hacer algo hermoso porque en la otra encarnación yo quiero vivir en esta hermosura. No se puede. Ahora nosotros que ya tenemos la revelación completa y ha venido Cristo y nos ha dado vida, podemos ir a Romanos y ahí queremos terminar, Romanos capítulo 8.
8:31. ¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos de manera muy clara y que Salomón no tenía por los tiempos, por la revelación progresiva, que no tenía la revelación toda tal como nosotros tenemos? ¿Cuál es la seguridad que nosotros podemos tener en los tiempos buenos y en los tiempos de la adversidad? Bajo persecución o no, con hambre o no. ¿Cuál es la seguridad que podemos tener? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, sino que entregó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros en los tiempos de adversidad o no. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Nada. Estamos seguros en Dios. Que Dios nos dé su gracia para considerar lo que es mejor en los tiempos de adversidad y vivir de manera que agrada al Señor. Vamos a orar al Señor. Estaremos orando. Luego con Matías estaremos repitiendo una canción con toda la iglesia y estaremos despedidos por hoy. Señor, muchísimas gracias por la verdad bíblica que tu palabra nos transmite, Señor. Gracias, oh Dios, por estar seguro en ti. Gracias porque yo sé que nada y nadie me puede separar de tu amor, Señor. Porque yo fui rescatado por Cristo Jesús, yo fui transformado por Cristo Jesús y tengo la eternidad por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Yo sé que las adversidades existen y seguirán existiendo hasta el día final. Pero yo sé más que todo también, oh Dios, que ni muerte, ni principados, ni potestades, ni altura, nada puede quitarme de tu presencia. Puede sacar de mí el gozo, Señor, de pertenecerte a ti. De saber que a pesar de las adversidades y de las dificultades en este mundo, a pesar de mis debilidades, oh Dios, yo te pertenezco. Nosotros te pertenecemos y estaremos contigo por toda la eternidad, oh Dios. Contempla a cada uno acá y ayuda a cada uno a vivir de la mejor manera posible en los tiempos de adversidad. A considerar la finitud de la vida. A considerar, oh Dios, el poder de la represión hecha por gente íntegra. Y a creer que los que están en Cristo Jesús no pueden ser separados de ti, Señor, por causa de la obra de Cristo. Nosotros te alabamos y glorificamos en esta mañana, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Vamos a cantar una canción como iglesia, todos nosotros.